La familia dominicana, familiares y Radio Santa Rosa invitan a usted a la misa de Acción de Gracias por el padre Juan Zócolis Alvarado, Orden de Predicadores, al cumplirse 9 años de la partida a la casa del Santo Padre. La celebración eucarística será el 1 de noviembre a las 6 de la tarde en la Basílica del Santísimo Rosario, Templo de Santo Domingo de Lima. Familia que reza unida, familia feliz y bendecida. Un mundo que reza es un mundo en paz. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo; AM Tagua nos ponen todo el Perú y el mundo. También puedes descargarnos en tu Play Store, en tu celular, para las apps. Y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Un día bonito. Y hoy día es 30 de octubre. No estamos felices porque nos pagan mañana. No. Estamos felices porque hace 30 días se disolvió el Congreso de la República. Y ustedes dirán, bueno, pero podría ser hace 31 días, hace 29 días. Este caso es especial. La Constitución señala que los congresistas de la República tienen inmunidad durante el tiempo que dura su mandato, inmunidad de proceso e inmunidad de arresto, y hasta 30 días después de vencido el término de su mandato. Hoy se cumple ese plazo constitucional establecido en el artículo, si no me equivoco, 93 de la Constitución. Hoy termina, hoy verdaderamente se acabó el recreo. ¿Por qué? Porque tal vez como nunca, hay una cantidad considerable de congresistas que tienen, lamentablemente, procesos en curso, y hay dos en realidad, que tienen sentencias ya consentidas, absolutamente firmes, ¿no es cierto? Voy a leerles el artículo 93. Dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso. Ojo, sí pueden, pero el Congreso lo tiene que autorizar. O de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones. Un mes son 30 días. Algunos dirán, no, son 31. Bueno, pues 31 si quieren, muchachos. Pues son 30 días, es lo que se supone que es. Muy bien. El tema acá es, como decíamos con Abel antes de empezar, bueno, siempre han terminado los congresos, siempre ha habido gente no reelecta, y siempre ha habido gente que pierde la inmunidad al mes de haber dejado, ¿no es cierto?, el mandato parlamentario. ¿Por qué tanta tensión el día de hoy? Bueno, porque si bien todos los congresos han sido especialmente blandos en lo que respecta a la investigación de delitos cometidos por sus propios miembros, este ha sido especialmente laxo en esa materia, pero especialmente laxo.
permitiendo que 3 sentenciados, hemos tenido 3 sentenciados, tengan el beneficio de que no se les entrega la justicia hasta que no tengan sentencia de la Corte Suprema. Y estamos hablando del caso de Vinicio Ríos, que fugó y lo tuvieron que atrapar, el caso de Donaire, que sigue fugado, y el caso de Dipas, que está sentenciado, que espero que mañana lo arresten. Pero, digamos, son 3 con sentencia firme. ¿Por qué? Porque venían con procesos al Congreso. Venían en el camino de una investigación y procesamiento que empezó mucho antes de su mandato parlamentario, mucho antes de que tuvieran alguna relación con el Congreso de la República. Y utilizaron al Congreso como guarida. Se fueron a meter ahí para que no los metan presos. Y pusieron su voto a disposición del fujimorismo para tener la protección del fujimorismo durante los últimos 3 años. Y esto ha sucedido a vista y paciencia en todo el Perú. Este no es un invento, les remito a los hechos. El señor Vinicio Ríos, discúlpeme, el señor Donaire y el señor Dipas, los 3. Pero luego ustedes dirán, bueno, pero sí, hay que considerar que la inmunidad también es importante porque los congresistas pueden ser perseguidos por sus ideas, por sus votos, por la forma en la que actúan. ¿Perseguidos? ¿Quieren hablar de perseguidos? Kenji Fujimori. A Kenji lo han votado al Congreso y hasta el día de hoy no se le abre siquiera investigación preliminar. El caso se denunció a Fiscalía por un supuesto tráfico de influencias y nunca más supimos. Entonces, ¿quién persigue a quién? Cuando tienes el afecto de la mayoría, todo se te da. Y cuando tienes el desafecto de la mayoría, te persiguen dentro del mismo Congreso. Entonces, si esto era para proteger a los congresistas, valiente protección les han dado. Es realmente impresionante, uno lo ve en las redes sociales, el deseo que tenía la gente de que esta fecha llegue. Eso no ha pasado nunca. Han estado al pendiente, todos al pendiente. Y esto obliga a un asunto planteado por el presidente de la República, que tiene que ser vuelto a votar por el Congreso que entre, que es el asunto de la inmunidad parlamentaria. Yo de verdad la derogaría, igual que el antejuicio. Derogaría estas instituciones porque han sido desnaturalizadas por el abuso de los propios congresistas. Y regresemos al principio de todas las cosas. Todos somos iguales ante la ley. Y es más, lo que se dice muchas veces, si todos los que están en el poder tuvieran que usar los mismos servicios públicos que usamos todos los peruanos, su percepción de las cosas sería diferente. ¿No es cierto? O sea, si los congresistas tuvieran que hacer la misma cola que usted, seguramente se preocuparían para que esa cola tenga sentido, ¿no es cierto? Si el congresista tuviera que tomar una noche de estas en el Metropolitano para salir del centro, seguramente pensaría, oiga, ¿no deberíamos hacer algo por el Metropolitano? Si mandar a sus hijos a una escuela pública, porque claro, cuando lo eligen congresista se viene a Lima y ya no manda a sus hijos a una escuela pública, ¿no es cierto? Si los congresistas se atendieran no con un seguro privado que les pone el Estado, ojo, el Estado pone una póliza de seguros privada para los congresistas, no es salud, privada. Entonces, claro, la percepción es diferente. Por lo tanto, tenemos que hacer que los funcionarios sean iguales. Todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos menos iguales. ¿Por qué? Y si tuvieron este privilegio, porque ese sí es un privilegio, para protegerlos de la persecución política y se dedicaron a la persecución política a sus adversarios, mejor que no tengan el privilegio. Yo la aboliría. La propuesta de la Comisión de Alto Nivel era que la inmunidad parlamentaria la levante la Corte Suprema. Es una solución, diría yo, para los congresistas revolucionaria. Desde mi punto de vista, bastante tímida, ¿no? Es lo menos que se podría hacer. Y el otro problema es el antejuicio. Porque miren ustedes la distorsión, y esto espero que me lo puedan entender. Cuando un alto funcionario del Estado, no solo los congresistas, ministros, el Contralor, el Defensor del Pueblo, fiscales supremos, vocales supremos, cometen un delito durante el ejercicio de su función,
¿ok? Sí se les puede procesar, pero tienen una protección especial que dura 5 años desde que dejan la función, que implica que esta persona primero tiene que ir al Congreso para que ahí autoricen al Poder Judicial a juzgarlo. ¿Y qué pasa? Si fuera un mero trámite, no pasaría nada, ¿no es cierto? Pero resulta que no es un mero trámite, pues. Caso Inostroza, caso Chávarri, no les da la gana de levantarles, ¿no es cierto?, la protección para que sean acusados por los distintos delitos que han cometido. Entonces, ¿saben qué? Hay que volarse el antejuicio también. Y hoy día leía, va a estar con nosotros la doctora Romy Chan, que le han citado mal en la República. Dice, no se le puede juzgar durante 5 años. Claro que se puede juzgar a Luciana León, por supuesto que sí, pero el Congreso tiene que levantar ese obstáculo del antejuicio, tiene que tramitar el antejuicio y acusarla ante la Corte Suprema por los delitos que se le imputan. Y además, ¿por qué esa función que es especializada finalmente, la de acusar, la tiene que realizar el Congreso? No, que la realice el Poder Judicial. Y nos volamos el antejuicio. Pero miren la paradoja, qué complicada. Si es un delito cometido antes de ser parlamentario, o, como en el caso de Mamani, pues manoseo a una señorita, eso no puede ser en el ejercicio de la función parlamentaria, ¿no es cierto? Entonces no hay antejuicio. Pero si cometo un delito en el ejercicio de la función parlamentaria, ahí sí tengo una protección. Entonces, ¿qué? Me dice usted, o sea, Luciana León, en el supuesto que se le pruebe de que ella utilice el cargo para traficar influencias y recibir sobornos, entonces está protegida. Pero si no hubiera usado el cargo y hubiera asesinado, por ejemplo, secuestrado, raptado, violado, cualquiera de estos tocamientos indebidos, entonces ahí sí ya no tiene el beneficio del antejuicio. Entonces le damos un cargo y le damos un privilegio para que pueda usar el cargo para cometer delitos. No tiene ninguna lógica. Discúlpenme, la única lógica que tenía era la acusación política, frívola, banal, persecutoria. Estos no son casos de ese tipo. No son casos. Hace tiempo que la lógica de nuestro Congreso no es una lógica de persecución unos a otros, salvo, como digo, el único caso ha sido el caso de Kenji y los 2 que votaron con él. Pero en todos los demás casos ha sido una lógica de protección. Yo te protejo, tú me proteges. Otorongo no come Otorongo, yo te doy mi voto, tú me das tu protección y todos estamos de acuerdo. Entonces, esa es una profunda reforma del estatus del congresista que vamos a tener que plantear en las elecciones. O sea, se elimina la inmunidad, se elimina el antejuicio, ¿no es cierto? Se elimina la posibilidad que un congresista pueda gestionar obra pública bajo cualquier consideración, y no solamente se prohíbe, sino que se penaliza. Ahí van a entender cuando se penaliza. Claro, cuando se penaliza. No, lo pones en el reglamento del Congreso. El congresista que solicite la ejecución de obra pública será denunciado por el procurador del Congreso por tráfico de influencias. De frente. Y se acabó la tontería esta de los tramitadores parlamentarios, a los cuales le dan su coimita pues por tramitar la obra. Y algunos que se lo hacen de buena voluntad, ¿no? Por eso, digamos, como dicen, en el supuesto negado de que sea de buena voluntad, no, si quieren al revés, en el supuesto negado de que sea de mala voluntad, igual, o sea, ya está curado, ¿no es cierto? Pero de verdad que complicado, ¿no? Bueno, sí. En fin. Nos preguntan por la señora Chacón. El caso de la señora Chacón. A ver, el caso de la señora Chacón probablemente ya esté al borde de la prescripción, porque es un caso que se remonta al año 2000 y estamos en el 2019. Vamos a ver qué dicen los expertos, pero no sé si es colusión agravada, cohecho impropio, no sé exactamente ya por qué tipos quedó sancionada, pero la señora Chacón entró en el 2006 al Congreso y de ahí no se ha movido, igual que Luciana León. Y si se quedó el 2006 al 2011, el 2011 al 2016, del 2016 al 2019, fue por una sola razón, porque ustedes votaron por ella. O sea, ella no llegó solita caminando y tocó la puerta y entró, la pusieron con los votos ahí. Y todos sabían que estaba siendo procesada. Todos sabían. Cuando postuló el 2006 no era un secreto. Estaba siendo procesada por problemas patrimoniales, enriquecimiento ilícito en ese momento.
No podía ella y su padre y su familia en general justificar su riqueza en comparación con sus ingresos. Y como el padre había sido un general del entorno de Vladimiro Montesinos, estuvo preso varios años en una, yo estoy en eso de acuerdo, injusta prisión preventiva, porque debió haber sido sentenciado de inmediato. A nadie tiene que ponerse eternamente una prisión preventiva. Pero es también cierto que la defensa del general Chacón y la defensa de Cecilia Chacón dilataron y usaron todas las maniobras dilatorias posibles para que finalmente Cecilia Chacón fuera condenada, porque fue condenada. Pero en apelación declararon la nulidad del proceso y ordenaron un nuevo juicio. Ese nuevo juicio, yo no sé en qué estado está. Podría estar avanzando, pero ordenaron un nuevo juicio. Increíble. Así que hay varios, ¿ah? O sea, la señora Chacón todavía no se ha librado del tema. No, que yo sepa, no conozco una resolución que haya logrado que declare la prescripción, por ejemplo, ¿no? Así que no lo sé. Pero también hay que decir que es posible que haya alcanzado la prescripción. Han pasado 19 años. Claro, y siempre religiéndose. Para no afrontar. Pero además, disculpen, estaban todos advertidos, ¿eh? Estaban absolutamente advertidos los electores. Sabían perfectamente que tenían cuentas con la justicia. Y la seguían religiendo. Entonces no se quejen, pues, también, ¿no? No puede ser. Sí puede ser, porque si votan por ella, puede ser. Por supuesto que puede ser. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Algunos desaparecerán del mapa hoy día. Yo creo no que los vamos a encontrar. Yo creo que ya desaparecieron. ¿Ya? O sea, uno toma su providencia pues el primer día, ¿no? Y digamos que no los van a detener hoy, pero puede ser que mañana en la madrugada, mañana amanezcamos con noticieros a las 6 de la mañana con puertas rotas y qué sé yo, o el fin de semana largo, ¿no? Porque a algunos fiscales les gusta trabajar sábado y domingo, ¿no? Feriados. ¿No te acuerdas del 28 de julio que agarraron a todos los del Callao? 28 de julio. 28 o 29 de julio de madrugada, cuando nadie esperaba. Hay que trabajar también, nos hacen trabajar a nosotros, pero sí, efectivamente, o sea, no tienen problema con las fechas feriados para hacer diligencias, ¿eh? Viernes por la tarde, les encanta. Así que tranquilos, el día primero también pueden haber diligencias sin ningún problema. Todos los Santos. Ese sería un lindo nombre, Operación Todos los Santos. Entonces te llevas a todito. Todos los que no son santos. Claro, pues. Hay que entender que la policía a veces tiene su sentido del humor también, ¿no? Operación Todos los Santos. Como Odebrecht. Claro. Con sus codinombres. Claro, los nombres de la operación Lavallato, las etapas eran bien bacanes, ¿no? Había una etapa que se llamaba Erga Oms, que en latín quiere decir contra todos. Sí. Erga Oms, contra todos. Se llevaron a todos presos. Esta puede ser 1 de noviembre, Operación Todos los Santos. Todititos para adentro. Uh-huh. Bueno, por si acaso los católicos celebramos Todos los Santos el día primero, por eso es feriado, no vamos a trabajar, aprovechamos para decirles. Mañana se celebra también en México, sobre todo el día de los Muertos. Muerte, ¿no? El Día de los Muertos. Pero para nosotros, el 2. El 2 es el Día de los Santos Difuntos. De los Santos Difuntos. Nosotros tenemos el Día de Todos los Santos, que son todos los que están en el cielo. Sean reconocidos o no como santos por la iglesia, tenemos la esperanza de que seamos la mayoría. Y al día siguiente, la de los santos difuntos, es decir, se reza por los que están en el purgatorio también, ¿no es cierto? Todos los que han muerto, ¿no es cierto? Que es diferente de todos los santos. Así que esas son las fiestas que vamos a tener en los próximos días. Pero, como digo, la fiscalía no tiene por qué estar de fiesta. Y si la fiscalía decide y el juez concede un allanamiento el día primero a las 6 de la mañana, pues se realiza. No crean que van a ir a misa, todo. No. Además creo que en Santa Mónica hay misa también, ¿no? O sea que también pueden... Sí, los penales tienen capellán. Tienen capellán y hay mucho servicio también, así que no se preocupen si... Para el domingo, digamos, ya están bien instalados en su en su centro penitenciario. Qué mala soy. Pero de verdad, miren, quien conoce la cárcel no se la desea a nadie. No se la desea a nadie. Pero también hay que tener en consideración otra cosa más, y Augusto Álvarez lo apunta bien en su columna de hoy. Durante los últimos 3 años, yo he leído, sobre todo en Twitter, desde donde más estoy,
una cantidad de difamaciones efectuadas por congresistas en un calibre de ataque a la prensa, periodistas como Augusto Álvarez, como yo, como tantos otros, como Gustavo Gorriti, digamos, donde congresistas con nombre y apellido decían barbaridades. Y a mí siempre me pedían consejo. Yo les decía, mira, no podemos hacer nada porque tienen inmunidad. Entonces contéstale lo que yo siempre le contesto. Mire, señor, usted me puede decir lo que usted quiera porque tiene inmunidad. Y yo no voy a perder mi tiempo contestándole porque yo no tengo inmunidad. Entonces, usted, claro, me provoca para que yo termine enfrentando una causa por difamación. Pero el día que usted no tenga inmunidad, O sea, hoy, y si el delito sigue vigente, bueno, ahí nos encontraremos. Entonces, ¿qué pasaba siempre? El último año de Congreso, todos se pacificaban por dos razones. La primera, porque querían que los reelijan. Entonces no se van a pelear con todos los periodistas en campaña, tienes que estar, suicidas no son. Y dos, porque el plazo de prescripción es 3 años, entonces esperaban que ya pues se aligerara la relación y simple y llanamente ya no difamaban. Pero les han cerrado el Congreso de pronto. Y las difamaciones de Karina Beteta, de Úrsula Letona, de Luis Galarreta, que nos dijo que todos los periodistas éramos mermeleros y que nos iban a sacar nuestra ley contra la mermelada. Héctor Becerril, Mauricio Mulder. señor Tubino. Bueno, el señor Tubino es un caso aparte. Yo creo que está más allá de Es el Miyashiro. el señor Miyashiro, lo tengo bloqueado. Yo ya decidí, me dio tanta pena que una persona que había hecho tanto bien al Perú terminara así, que ya lo bloqueo para no deprimirme. ¿Ya? Porque de verdad te da muchísima pena, ¿no? Claro. Imagínate una persona que le ha hecho un servicio notable al Perú como atrapar a Abimael Guzmán, esté en unos chats diciendo que hay que atacar por terceras banderas, ¿no? Una cosa de lo más, buscándole antecedentes al hermano de la congresista Sánchez, a ver si lo atacan. O sea, cosa penosa, pues, ¿no? A mí me dio tanta pena, pero tanta pena que yo lo tengo bloqueado, gracias a Dios, no lo tengo que leer. Pero hace pocos días, no sé qué me decía a Mauricio Mulder, le dije, mire, congresista, en una semanita hablamos. Yo ya era evidente que iban a cerrar el Congreso. En una semanita hablamos, congresista. Usted tranquilo, que yo trato muy bien a los políticos en desgracia, o sea que no hay ningún problema. ¿Ya? Pero estaban todavía en pie de guerra. Y ahora, ustedes habrán notado, los que siguen Twitter, que se portan pero como unas sedas. Ya se acabó, periodista, coimero, se acabó plata. Ya se acabó, ya se acabó. Ya no hay nada de eso. De ahora todos somos amigos. Nunca. Miren, yo cubro política hace 20 años. He visto concluir varios congresos. He visto concluir, digamos, con tasas contra el curul, contra la mesa directiva, el Congreso del 2001. He visto todavía el Congreso del 99 que termina el 2000. Yo entré a trabajar a la RPP el 99. He visto terminar el Congreso del 2006, el de Toledo. He visto terminar el Congreso del 2011, el de los apristas. He visto terminar el Congreso del 2016 de Humala. Y nunca he visto el grado de violencia verbal contra los periodistas como he visto en este Congreso. Nunca he visto. Y además gente con la que yo he entrevistado muchísimas veces. O sea, yo no reconozco a Luis Galarreta. No reconozco a Lourdes Alcorta. O Vitocho. Irreconocible. Son personas irreconocibles, no son las personas que han estado en la política en los últimos 15 años. Y que abruptamente los disuelvan, los dejan pues calatos en medio de la calle, discúlpenme la expresión popular, pero ups, no nos dio el tiempo, los agarró el terremoto, calatos en la ducha. Entonces hay que salvar la vida, pues no, pero una toallita en el camino, pero nada más. Eso es lo que está pasando hoy día 30. Bueno, estamos con la penalista, profesora de Derecho Penal Constitucional, además con un programa que yo quería mucho, Al Derecho y al Revés, en la Católica, las dos lo hemos hecho, ella especializada en los temas penales, y gran difusora del derecho penal que tanta importancia tiene aquí, Romy Chan. Vamos a ir un ratito a la pausa y regresamos con ella porque, como siempre pasa, le pedimos varios temas y al final hay más temas todavía, ¿no? Vamos a hablar de eso con ella. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote y Radio Santo Domingo. En Arequipa nos están escuchando por Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali nos escucha por Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aemetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. En tu teléfono celular nos puedes descargar, y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, y estamos, como les decía, con la abogada Romy Chan, profesora de la Universidad Católica. En las especialidades, Romy, cuéntanos, ¿cuáles son las especialidades que enseñas? Bueno, todo lo que es penal, parte general, parte especial, delitos, ¿no? Parte general y parte especial. Mira la cara de todos. Es que son dos partes. El Código Penal tiene tres partes en realidad, pero esas son las dos más importantes. Bueno, muy bien. Primero vamos por el caso de Luciana León, y te lo pregunto porque han, como se dice en inglés, misquote, o sea, han utilizado mal una explicación que estoy segura que la doctora Chan ha dado muy bien en la República sobre el asunto del antejuicio. O sea, ¿qué pasa cuando determinados altos funcionarios cometen delitos, ¿no? Que es el caso de Luciana León. Algunas personas están entendiendo que durante 5 años no se les puede procesar, lo cual es falso, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el antejuicio? Claro. Bueno, lo que pasa es que es como una especie de escudo protector que tienen los congresistas y otros funcionarios de alto nivel, que hace pues que para poderlos procesar se tenga que pedir un permiso, como una especie de autorización al Congreso, que si se aprueba, obviamente permite la investigación, bueno, permite el proceso, porque la investigación siempre se permite. Así es, ¿no? La investigación siempre, pero no el proceso o el arresto. Para eso hay que solicitar el permiso al Congreso. Así es. Ahora, muy bien. Pero ¿qué pasa con delitos? Por ejemplo, el señor Mamani, tocamientos indebidos. Eso no es un delito de función. Para nada, es más, a mi parecer ahí ni siquiera debería haber inmunidad. Esa es una interpretación que se ha hecho desde hace muchos años atrás, pero bueno, lamentablemente, de acuerdo a lo que se ha venido interpretando en los últimos años, se entiende que tienen esta inmunidad por 30 días, que justamente es la que acaba hoy, porque son delitos comunes. Es más, en muchos casos son delitos que ya habían realizado antes de ser elegidos congresistas. Así es. En esos casos no debería haber inmunidad. Sin embargo, ya no antejuicio, olvídense, inmunidad. Sin embargo, como dice bien la doctora, por estas interpretaciones auténticas que hace el Congreso, les dieron inmunidad a todos. O sea, miren, a ver, el caso del señor Benicio Ríos era un caso de peculado cuando fue alcalde. Y tuvo tiempo hasta de fugarse, felizmente lo atraparon. Luego el caso del señor Donaire. Robo de gasolina mientras era general. No aplica la inmunidad, ¿no es cierto? No aplicaba la inmunidad y ahí la aplicaron doblemente. Doblemente. Porque era para poderlo procesar y luego para que cumpla la pena, o sea, ya habiendo sido condenado. Y el señor Dipas, que sigue yendo al Congreso condenado, ¿no es cierto? Y recién lo van a poder atrapar mañana. Así es, exactamente. Y esto es un despropósito, ¿no? Porque va contra la esencia de la inmunidad, la razón de ser. Y además termina generando que mucha gente que sabe que va a ser condenada, que tiene procesos penales, postule al Congreso como un mecanismo de conseguir este escudo protector por todo lo que dure el proceso, bueno, siempre rogando que no le levante la inmunidad en el Congreso, pero que se termina beneficiando. Bueno, es el caso emblemático de Cecilia Chacón, que llegó a estar condenada. Así es.
no le levantaron la inmunidad, logró una nulidad de proceso y que vuelva a empezar y probablemente prescriba. No sé si consiguió la prescripción o no, pero probablemente prescriba. En muchos casos esa va a ser la situación, ¿no? Porque como hablamos de delitos que tienen unas penas de 4 años, incluso hasta de 10 años, pero como han sido hechos del 2004, claro, ¿no? Ya no ya hay opción. prescribieron, pues. ¿Sí? O por más que ahora ya se vence el plazo de inmunidad, igual ya no va a haber nada que se pueda hacer. Así es. Entonces, eso molesta a la gente. Las personas que nos escuchan, además, no entienden una institución como la prescripción. Dicen, pero eso no es justo. Sí, pues no es justo. Pero bueno, hay que... Para algunos delitos por eso ya se ha ido eliminando, ¿no? Para algunos delitos, pero no es para la mayoría de delitos, ¿no? No. ¿Qué delitos no tienen prescripción hoy en día? Básicamente los de corrupción, ¿no? Y ahí hay un problema, porque hubo una modificación de la Constitución que decía que sí, que los delitos graves cometidos, vinculados a actos de corrupción, no prescribían, pero no se dijo cuáles. Claro. Y ahí se dejó a la interpretación del Poder Judicial y claro, el Poder Judicial no se ha animado a establecer una lista y decir, de aplicación obligatoria para todos los magistrados, que esos son los delitos que no prescriben, ¿no? Claro, entonces hasta que no haya una ley que diga que modifique el Código Penal, además que no diga específicamente los siguientes delitos no tienen prescripción, solo tendremos a los de genocidio, que son ya delitos... Por lesa humanidad. Eso viene por otras normas, por tratados internacionales, pero no viene por legislación interna. Exacto. Entonces, claro, no, es bien difícil. Y lo que percibe la gente es que hay ¿cómo diríamos? Un empoderamiento de los congresistas para lograr que la ley los proteja a ellos mismos. Y una resistencia a la modificatoria de la interpretación, porque ni siquiera es lo que dice expresamente la norma, ¿no? Claro. De la interpretación que han venido haciendo. A mí me da bastante curiosidad escuchar, y la verdad no sé qué pensar, algunos postulantes ahora congresistas para el nuevo Congreso, Ajá. que vienen ofreciendo, ¿no? No, que nosotros yo voy a plantear que se elimine la inmunidad, ¿no? Así es. Que se modifique el procedimiento de la inmunidad. Claro, pero el problema, y hay que ser ahí claros, es que esto no es de uno. Puede presentar un proyecto, claro, pero finalmente hasta que todo el Congreso no lo cambie... No, es que acá lo que tenemos que considerar son los compromisos de las bancadas. O sea, la bancada entra con un compromiso de reforma. Uh-huh. Y yo ya soy de la idea, lamentablemente por la desnaturalización de la institución, que tenemos que irnos al modelo colombiano. Colombia eliminó la inmunidad por el tema del narcotráfico. Sí. Tenían el narcotráfico, el crimen organizado tan metido en la política que eliminaron la inmunidad, porque si no tenías a todos los narcotraficantes metiéndose en la política para evitar ser procesados. Entonces, ese es un problema grave. Y lo estamos viendo en el resto de Latinoamérica también, el caso de Argentina, muy común, se meten al Congreso, la señora Kirchner, etcétera, para evitar ser procesados. Sí. Entonces, ¿eliminar la inmunidad es una posibilidad? Es una posibilidad, ¿no? Como también eliminar el tema de la prescripción. Claro, si se ha eliminado la prescripción para algunos casos, entiendo que para delitos contra el honor sexual también se ha eliminado la prescripción. Claro, pero fundamentalmente, a ver, lo que pasa es que hay como una especie de trampa, ¿no? Porque las penas en esos delitos son de 35 años o cadena perpetua. Así es. Con lo cual realmente la prescripción es una cosa un poco pírrica, ¿no? Porque no va a aplicar en la práctica, ¿no? Claro. Y ese es otro tema también que tenemos que pensar, ¿no? Ahora, la verdad es que podría aplicar, que el asunto es complicado porque los delitos de violencia sexual que se realizan en la infancia, ¿no es cierto?, no son denunciados a veces hasta 10, 20, 30 años después, cuando la víctima decide hablar y ya prescribió todo. Ahora, por ejemplo, cuando ya la norma ha modificado, se ha endurecido, ¿no? Así es. Ahora hay un artículo, el 173, que regula todo acto sexual con un menor de 14 años. Así es. Y ahora es cadena perpetua. Así es. Cualquier tipo, aunque sea consentida, aunque sea... No importa cómo haya sido. Claro, entonces no prescribe nunca. Exactamente. Porque es cadena perpetua. Acuérdense que los plazos de prescripción se fijan de acuerdo a la pena. Entonces, si es 10 años, la prescripción simple es 10 años, la complicada, ¿cómo se dice? La extraordinaria. La extraordinaria es 15, porque es la mitad, la mitad de la pena, de la máxima, ¿no? Pero si la máxima es perpetua, entonces no prescribe. Claro, se consideraría 35, porque se entiende que se revisa cada 35 años, pero ya estás hablando de 35 para la mitad, ya más de 40 años, ¿no? Claro. O sea, 45 años aproximadamente. Claro, entonces ya no hay prescripción, en teoría, ¿no? Pero en realidad en la práctica los jueces tienen un criterio medio complicado todavía para entender este tipo de delitos, ¿no? Ahora con el nuevo Código Procesal Penal se han introducido algunas figuras como la suspensión de la prescripción. Que claro, lógico.
Y sí, eso también está ayudando mucho a hacer que en algunos casos llegue a haber un pronunciamiento final, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre hay complicaciones porque no todos siguen el mismo criterio de interpretación. Y eso genera desigualdad, ¿no? Y genera que la población sienta que en algunos casos se aplica de una manera la norma y en otros casos otra, que es lo que pasó, por ejemplo, en esos temas de tránsito, donde en un caso 6 meses de prisión preventiva, en el otro caso nada. O 4. ¿no? O 4, claro. Dicen, ¿por qué 4 y por qué 6? Claro. Porque depende del caso, o sea, lo que a veces le cuesta mucho a la gente entender es que las circunstancias son las que determinan la medida o la sanción, pero no quieren establecer las circunstancias, pues. Y el otro tema que es complicadísimo, explicarle a la gente que cuando no hay dolo no hay delito. O sea, es un delito imprudente, no tiene la misma intensidad que un delito doloso, ¿no? Exactamente. Eso Y es algo el complicado. dolo significa tener intención. O sea, si yo mato sin ninguna intención de matar, no puedo tener la misma condena que una persona que mata con intención de matar. En verdad, en esos casos que son culposos, no debería haber nunca prisión preventiva ni una pena efectiva. Pero mira esta señora, Pero sí. a los gritos del público en Twitter, cárcel, cárcel, porque el público quiere sangre. Y la prensa lo ayuda. La prensa encantadísima. Y lamentablemente los periodistas somos muy ignorantes en materia penal. Cubrimos policiales toda la mañana, ¿no? Pero de derecho penal no saben nada. Entonces, cárcel, pues. Y además se malinterpreta, ¿no? Porque se entiende que la cárcel ya es la justicia. Es la Exactamente, sanción. claro. Entonces dicen, Bueno, no se hace justicia porque no le han dado prisión preventiva. No, la justicia se alcanza al final, cuando hay una sentencia. Bueno, lo mismo pasó con Keiko Fujimori. La audiencia de su sentencia, de su prisión preventiva, lo primero que había que explicarle al público, lo que ustedes han visto no es un juicio. La gente creía que ya había visto el juicio. Ya terminamos. Y los titulares de los periódicos, Keiko Fujimori va a prisión 36 meses, entonces dices, bueno, entonces, ¿te acuerdas? A ver, le explicas a las personas, no, fíjense, esto no es un juicio, ¿no? Y te dicen, pero mejor que la metan un tiempo, ¿no? Ya con eso cumple, ¿no? Ya con eso ya se hace que justicia. cumple un poco, pues que cumple un poco. Entonces, pero es que así, eso no es la justicia penal, no tiene nada que... Ahora, también, me acaba de pasar con Ángel Páez de la República algo muy divertido, ¿no? Dice que estaba hablando de la figura de lavado de activos, ¿no? Decir que recibir fondos de campaña no es lavado de activos es como decir que el homicidio y el asesinato no son lo mismo. Y le acabo de contestar, lamento informarte que el homicidio y el asesinato no son lo mismo. Entonces aprovechemos para explicar a la gente qué cosa es un homicidio y qué cosa es un asesinato. Claro. O sea, a ver, para empezar vamos a mirar la sanción y de ahí vamos a sacar muchas premisas, ¿no? En el homicidio la pena máxima la pena va de 6 a 20 años como máximo. En un asesinato es no menor de 25 hasta 35 años. ¿Y por qué es? Porque realmente el asesinato es un agravante del homicidio. O sea, una cosa es matar a alguien, pero otra cosa es matarla haciéndola sufrir innecesariamente, por ejemplo. Matarla con fuego, matarla generando una explosión que pone en peligro a las demás personas. Matarla por lucro, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay estos móviles adicionales que le ponen a la persona, al delincuente, ¿no? Al homicida, ¿no? Una especial intensidad en lo malo que hace, un especial reproche en lo malo que hace, hablamos de un asesinato. Claro, tiene que haber, como dice la ley, alevosía, ¿no? La muerte por envenenamiento. Envenenamiento, o sea, tiene que haber un grado de crueldad, sobre todo tortura seguida de muerte. Por ejemplo. Ya, ese es asesinato. Sí, claro. O sea, todo lo que implique un verdadero casi placer en la destrucción de otro ser humano. Eso es asesinato. Pero el homicidio simple es, yo saco la pistola y te mato. Y de repente ni te conozco, ¿no? No hay ninguna relación. O, como dicen, hay un universo de homicidios culposos también. Sí, que no hay ninguna posibilidad de dolo. Y otro universo de homicidios dolosos, pero donde no hay nada más que el que causa la muerte al otro, es lo que dice el Código Penal. Sí. Y ahí vamos a tener cuando son dolosos y cuando son culposos. Y dicho sea de paso, claro, cuando son culposos, ojalá que alguno de los futuros padres de la patria escuche, ahí hay una incoherencia en el Código Penal. Claro. Porque matar a alguien culposamente, o sea, sin quererlo, pero borracho, tiene la misma sanción que matar a alguien pasándote la luz roja o distrayéndote un momento o porque fuiste exceso de velocidad. 6, ¿no es cierto? Que es, claro, que puede ir hasta 8 años de cárcel. De 6 a 8. De 6 a 8. Entonces, claro, ya hay efectiva, pero ustedes eran, 6 años por una vida, y además, como es homicidio simple, puede tener beneficios. Entonces puede salir en 2 años, sí, puede salir en 2 años. Sí. Porque no hay la intención de matar. ¡Qué desesperación!
Que los atropellos no hay la intención de matar. Y hay una cosa ahí que me parece más grave todavía. Abogados que engañan a los familiares. Eso es terrible. Muchas veces, porque a ver, ¿qué pasa? No solamente los engañan, sino que finalmente a veces frustran la posibilidad de que se indemnice al familiar y los hacen ir a un juicio que finalmente va a generar una indemnización mucho menor a la que se pudo haber conseguido al inicio, sí. No, es terrible, porque te dicen, fíjate, acá le podemos sacar un montón de plata y lo vamos a mandar 25 años a la cárcel. Entonces tú dices, oye, discúlpame, ¿no? Pero eso no es lo que dice la ley y eso no va a pasar. Pero claro, tienes que tener al lado un abogado que sea ético, correcto, porque claro, ¿saben qué es lo peor? Que cuando eso no pasa, ¿qué dice el abogado? No, el juez es corrupto, la otra parte le ha pagado. Sí. La otra parte ni le ha pagado ni es corrupto. Nunca le iba a dar 25 años. Mira, yo creo que lamentablemente muchos se critican, ¿no? Y dicen, no, es que el Poder Judicial todos son corruptos. Sí, es verdad, hay jueces y hay fiscales que son corruptos. Claro. No lo vamos a Pero negar. los abogados también. Pero los abogados yo creo que son más. Porque Claro. es más común que el abogado que le dice, es que el juez me ha pedido dinero cuando eso es mentira. Claro. ¿No? Entonces, y eso es Eso por un lamentable. lado. Y por el otro lado es, no hemos perdido el juicio porque no hemos querido pagar. Sí. Porque la otra parte ha pagado. Y lamentablemente eso llega a las redes sociales. Entonces, cuando tú explicas, no, eso no funciona así, resultas muy impopular. En el caso del atropello del otro día, por explicar esto, no sé la cantidad de gente que he bloqueado. Yo bloqueo nomás, felizmente. ¿Ya? Porque de verdad, o sea, uno puede discutir con argumentos, pues ya discutir con la locura de la gente o con los ánimos de venganza, ya no puedes, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que lamentablemente por medio de una pobre familia, a la cual le han vendido, como decían antiguamente, le han vendido el tranvía, le han vendido la plaza de armas, y convencen a la gente que van a sacar mucha plata o que van a mandar al asesino, más dicen asesino, ¿no? ¿Cómo va a ser asesino? No es asesino porque no hay lucro, no hay negocia, no hay explosión, no hay fuego, no hay tortura, no hay nada, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, sí, vemos que efectivamente hay mucha impunidad. Entonces la cosa es bien complicada, ¿no? Pero en fin. Vamos de nuevo a nuestros casos políticos, ¿verdad? Porque siempre es interesante. Y quería preguntarle por dos casos que han llamado un poco la atención. El señor Nava ha hecho una declaración en proceso. En proceso. Él ha declarado lo que dice que ha sucedido. Esa declaración se filtra en los medios de comunicación. Y los hijos del señor Alan García, con su madre, y de nuevo la madre del hijo de Alan García, por otro lado, ambos han presentado denuncias por difamación. ¿Tiene alguna habilidad denunciar por difamación a un testigo en proceso que está narrando su versión de los hechos? No tiene ningún sentido. Yo creo que lo están haciendo por un gesto político, claro, un gesto, no un tema de estrategia mediática, ¿no? Pero honestamente no tiene ninguna lógica, porque además, finalmente, el testigo, y en este caso el procesado, porque él también está investigado de alguna manera, puede decir en su declaración lo que considera bien en el marco de su estrategia de defensa. Es más, aunque a algunos no les guste, el procesado en el Perú puede mentir. No porque tenga derecho, sino porque lo hace en el marco de su estrategia. Si luego se corrobora que mintió, claro, sufrirá las consecuencias. Así es. Pero lo cierto es que puede mentir. Entonces, él pues no es que haya salido a los medios a decir, miren, les voy a contar sobre la vida de la familia del señor García. Claro. Él lo ha hecho en el marco de una defensa y de un proceso que está protegido. Exactamente. Y además incluso se dice también que en el marco de una especie de posible colaboración eficaz. Claro, entonces, si prosperara una denuncia por difamación en esos términos, ningún testigo hablaría con un fiscal. Y por supuesto, porque si yo veo que, por ejemplo, A le robó a B, y yo luego digo, no, que B le robó, resulta que el ratero me terminaría denunciando por difamación. Entonces Claro. es inaceptable. O sea, no le veo pies ni cabeza a esa demanda por Claro, como dicen, puede ser difamación. un gesto político, un gesto Sí. del tipo, no queremos que nos acusen de algo que no hemos hecho, pero hay que decirlo, no tiene ninguna viabilidad, porque si eso fuera viable, ningún testigo confesaría. Sí, ahora, yo voy a decir, espero que así lo diga el Poder Judicial, porque lamentablemente también a veces tenemos cada sorpresa. Eso es verdad. Que Eso es ya verdad. no me atrevo a que decir. termina a veces, siempre cuando es muy escandaloso, felizmente en la siguiente instancia se corrige. Como lo de Sunedu, ¿no? Que le dieron la mera cautelar, Dios mío. que eso Bueno, fue terrible. doctora, pero puede ser un juez supernumerario en Bagua. Sí, Ya, sí, pues, sí, usted sí, no lo va a sí. decir, pero yo sí lo puedo decir. Terrible. O sea, eso olía, pues,
olía hasta Lima, ¿no? O sea, un juez supernumerario en Bagua. Donde no había ni sede, creo, de la No, universidad. Una cosa no había de sede de la locos. universidad, Sí. ¿ya? Con un litigante que era un estudiante en otra sede y Telesub es notificado y se presenta como parte. Que Pero no- con el mismo abogado que el estudiante. con el mismo abogado que el estudiante, y el juez supernumerario les da la cautelar. Ya revirtieron la cautelar, pero digamos, lamentablemente la justicia es así. Entonces, ¿qué cosa es un juez supernumerario? Es un juez que llama al presidente de corte de unas listas que presentan los colegios de abogados locales por un año. Entonces es como sacarte la tinca en provincia. Discúlpenme, ¿no? Pero es como sacarte la tinca. Durante un año, ¿no? Tienes el negocio asegurado. Qué vergüenza, Dios mío. Y esos jueces no pasan por, olvídense, por CNM, el Consejo de la Magistratura. Nada, nada. Bueno, el club de amigos, por eso. Es el club de amigos, pues. Amigos del presidente de la Corte Superior, donde supuestamente ha habido un concurso y no hay ningún concurso. ¿Ya? Entonces ya, pues... no, habría que decir que hay cosas que deberían estar prohibidas de que pasen por manos de jueces supernumerarios, la verdad. Prohibidas. ¿No? Dios nos libre. Ahora, regresando a los temas penales. El otro asunto que queríamos conversar era el caso justamente de Luciana León. No solo por las consecuencias, sino por ejemplo, por el acto de allanamiento. Hay algunas personas que dicen, pero si es congresista, ¿cómo van a allanar su casa? Y la verdad es que en la historia del Perú yo no recuerdo un allanamiento a un congresista en ejercicio. No recuerdo. ¿Usted recuerda? No. Tampoco, ¿no es cierto? No lo hay. Sin embargo, sí es posible. Jurídicamente es posible. A ver, es que ahí hay un tema interpretativo realmente, Claro. ¿no? Y además todo esto se genera en el marco de la disolución del Congreso que de alguna manera obliga a hacer esas interpretaciones a la Fiscalía en su estrategia, ¿no? Lógico. Porque lo cierto es que lo que se ha visto, por lo menos lo que ha salido en medios, da lugar realmente a pensar que algo raro hay que tiene que ser investigado, ¿no? Así es. Está claro. Entonces, ¿qué ocurre, no? Se entiende, pues, que, y dice la Constitución, que los congresistas no pueden ser procesados. Procesados, así es. Pero se entiende que sí investigados. Claro. ¿No? Ahora, claro, se entiende con Ahí, limitaciones. en el caso del ¿no? presidente de la República, yo he leído interpretaciones que decían que ni siquiera investigado. Sí. Pero bueno, finalmente eso se ha superado porque de alguna manera en muchos otros casos sí ha habido por lo menos el inicio de una investigación. El tema es cuáles son los alcances y los límites de la investigación. Claro. Porque cuando ya hablas de medidas que limitan derechos, cuando ya hablas, por ejemplo, de un tema de allanamiento, de cerraje de inmueble, además del despacho del congresista, o sea, ni siquiera Claro. es vamos a allanar un local que es de No, la no, propiedad de no, la mamá. un despacho público. Exactamente, ¿no? Ahí ya viene la pregunta de si eso ya excede a la lógica de la posible investigación o de esta primera interpretación que se hacía. Ajá. Y eso por una razón concreta, que es que quien aprueba el tema del descerraje y el allanamiento ya no es simplemente el fiscal que está investigando. No, es el juez. Es el juez. Entonces, si es el juez el que tiene que aprobar las medidas limitativas, ya estás realmente a un paso del tema del proceso. Y eso sumado a que han habido cambios de nombres también con el nuevo Código Procesal Penal. Y antes algo que era claramente investigación y luego resolución de abrir proceso penal, que es lo que teníamos en el Código Antiguo, ya no existe. Ahora tenemos investigación preliminar y formalización de investigación preparatoria, pero las dos a cargo del fiscal, controlado por el juez. Así es. Entonces, ya eso hace pues que la línea sea más gris, o sea, que no sea tan blanco-negro, ¿no? Y que se abran estas interpretaciones. Particularmente yo sí creo que cuando ya hablamos de medidas de este tipo, limitativas de derecho, y por eso no se ha interpretado así antes, ¿no? Y ya el juez aprueba estas medidas, yo creo que ya no puedes tan alegremente decir que simplemente estás en una investigación y que por tanto puedes tomar todas las medidas. Ahora, hay que hacer cambios en la Constitución del 93 sobre palabras que se usan, como esta investigación o como esta procesamiento. Juez instructor, se dice en la Constitución del 93. Ya no hay jueces Ya no instructores. O sea, ahora es el fiscal el que lleva la exactamente, ya no hay juez instructor. Entonces, eso implica una modificación gramatical para algunos, pero que sí tiene sentido para otros, como los abogados, ¿no es cierto? Que sí tienen que ser un poquito más precisas y todavía no se han hecho, ¿no? Pero sí, se hace referencia al juez instructor. Claro. En la Constitución del 93, en el antejuicio. Entonces tú dices, ¿instrucción? O la instrucción se empieza, entonces ya no hay instrucción. Pero tampoco no podríamos decir, como ya no hay instrucción, no, entonces ahora sí se puede, Claro. vamos a eliminar la figura del antejuicio. ¿no? Exactamente. Entonces hay que Entonces, buscar una interpretación que haga pues que se adapten los nuevos términos del nuevo código. Y ahí es donde surge el problema, ¿no? claro. Bueno, y luego, entonces, la señora Luciana León, bueno, primero dijo que ella colaboraría con la justicia, pero después dijo que ya no.
Entonces, Creo que cuando se dio cuenta de lo que había, dijo, no, mejor ya no colaboro. Mejor ya no colaboro con la justicia. ¿Es posible renunciar al antejuicio? Por supuesto. Pueden renunciar al antejuicio. Ahora, claro, eso lamentablemente... Como puedo renunciar a la prescripción también, por ejemplo, en la acción penal. Ah, sí, claro. Sí, no, yo quiero decir, no, quiero que se me investigue hasta el final porque soy inocente. Bueno, los abogados, el abogado penalista ahí llora. Yo conozco un caso en que esta persona se consideraba absolutamente inocente y decía, pero es que yo quiero que el juez diga que yo soy inocente. Y el abogado penalista le decía, ya prescribió. No, es que yo quiero que... No, es que no me estás entendiendo. Yo no voy a llevar el caso, ya prescribió. ¿Ya? Porque ningún penalista se va a arriesgar a una sentencia porque de ninguna manera va a aceptar que su cliente renuncie a la prescripción. Es que ¿sabes qué pasa? Que si tú no tuvieras jueces supernumerarios y todos nuestros jueces hubieran tenido el privilegio de tener una educación A1, una formación espectacular, y no tuvieras cosas como las que pasaron en el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces tú dirías, por supuesto, tengo plena garantía de que se va a resolver conforme la norma. Pero no siempre es así, entonces es un riesgo sí, es verdad, que corre la persona también. Sí, entonces el abogado le dice, ni se te ocurra, ¿no es cierto? Ya prescribió, no vamos. Entonces, pero ¿por qué? Yo quiero que el juez diga que yo soy inocente. No, de ninguna manera, pero de ninguna manera, ¿no? Y hay otros que lamentablemente sí se esconden en la prescripción, ¿no? Que hacen larga para que justamente... Exactamente, y sobre todo los políticos, ¿no? Y lamentablemente hay que señalar que, bueno, Alan García fue el padre de la prescripción en el Perú, ¿no? Porque regresó, fue presidente, y cualquiera que haya leído el caso García ha encontrado pues abundante prueba de todo lo que sucedió durante su gobierno y después de su gobierno, que lo imputaban directamente, o sea, no eran inventos de sus enemigos políticos, ¿no es cierto? Entonces sí, lamentablemente las cosas vienen así. Pero aprovechando que está con nosotros, creo que es interesante que hablemos también de la Junta Nacional de Justicia. Ya hay una lista de más de 100 personas y la verdad es que la lista de nuevo la vemos pues con mucha preocupación porque, como digo, no solamente es un problema de calidades profesionales, ¿no? Sino también de calidades morales. Y la verdad es que no parece haber mucha garantía de que esto mejore, ¿no? ¿Qué impresión tiene? Sí, para mí este es un problema agudo. Es uno de los principales problemas, aunque lamentablemente la población no los percibe así, pero es la madre de todos los problemas que ahora tenemos, ¿no? Y yo también lo veo con bastante preocupación porque uno, por las personas que, claro, son las que tenemos, ya no hay más opción de dónde escoger, ¿no? Así es. Ha sido 2 veces que se ha dado este proceso. El primero, la forma de la evaluación fue tan malo que yo creo que nos ha generado como consecuencia que ahora tengamos esta lista y no haya más opciones. Porque los primeros que postularon dijeron, bueno, si va a ser esto así, claro, mandaron el mensaje a todos los demás de, mira, mejor no te metas, porque es meterte en un problema, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora, también el sistema de evaluación es muy extraño, porque yo les voy a contar una anécdota que nos pasó a las dos, pero yo tenía un programita en la Católica que se llamaba Al Derecho y al Revés. Y mi productora, Camila Amproero, pensaba que los abogados sabían todo. Entonces, ella de verdad consideraba, entonces me llamaba y decía, Rosa María, quiero hacer un programita sobre el derecho de propiedad, el matrimonio y el delito de asesinato. Pero yo le decía a Camila, yo no sé nada, o sea, son muchas cosas. No, tú puedes. Entonces, claro, yo me metí, estudiaba, pues un poco, chanca. Son programas de 5 minutos de divulgación jurídica, ¿no? Pedí ayuda a otros abogados. Entonces, sí, cuando terminamos el programa conmigo, empezaron con Romy, y Romy le dijo, perdón, mi especialidad es Derecho Penal. Y la sorpresa fue, ustedes tienen especialidades. ¡Claro! Tenemos especialidades. Bueno, lo mismo pasa con ese concurso. Sí, y el examen no tiene sentido porque te preguntan cosas de derecho administrativo, derecho de familia, violencia de género, o sea, y la verdad que no es la penal, idea. Civil, administrativo, laboral, tributario, o sea, es como si dieras el examen de grado. Pero claro, yo no me imagino a una persona con las características que se buscan además, o sea, de renombre, especializada en su materia, destacada en su materia, que diga, ok, voy a regresar para estudiar Derecho de Familia. Voy a regresar a estudiar Derecho Administrativo. Es que además, la otra cosa, para elegir un buen juez o un buen fiscal, no necesito saber Derecho de Familia. O sea, muy bueno que lo sepa, pero basta. Una base de todo, ¿no? Exactamente. Okay, pero no la especialización. Claro, no, eso para que ustedes entiendan, es como si le pidieran a un pediatra que haga una operación a corazón abierto. Ustedes dirían, igualito, es igualito. O sea, como si uno dijera, pero tú eres médico, pues.
Yo puedo tener una idea de lo que está pasando, pero no... Es como los médicos, ¿no? El médico que te dice, no te preocupes, yo soy otorrinolaringólogo, ¿no? Y también opero el corazón, ¿no? Y también veo niños, ¿sabes? Y soy ginecólogo. Tú dices, oye, no, esto es raro, ¿no? Disculpe, doctor, ya regreso, claro, sales corriendo. O sea, lo mismo pasa con los abogados. Y también tenemos los que dicen que son todistas, ¿sabes? Que ven todo. Bueno, y claro, a veces eso genera la percepción de que, entonces el abogado ve todo, pero... Sí, pues eso es un poco irresponsable. Tú puedes tener, como dicen, un médico de cabecera o de familia que te dice, mira, vamos a llamar al penalista, ¿ya? O esto lo va a ver un tributarista que te va a recomendar. O esto lo vamos a ver con el abogado tal. Pero no puedes tener una cosa es tener una persona que conoce tus problemas. Que te puede derivar. Exactamente. Y otra cosa, creer que el abogado puede resolverlo todo. Es imposible. Puede abarcar muchos campos, pero no todos los campos. Y si quiere abarcar un campo distinto, probablemente decir, mira, déjame que lo estudie. Lógico. Y se va a encerrar a estudiar, y tienes que estudiar, revisar las normas, ver qué pasa, qué cómo se aplica en la práctica. Cómo se aplica en la práctica, qué jurisprudencia hay, etcétera. Y después de un mes de estudiar te va a poder dar una respuesta. Claro. Entonces no es tan fácil. Y a mí, como digo, veo con mucha preocupación la Junta Nacional de Justicia, porque ya tenemos 1 año y medio sin CNM. A mí lo que me preocupa realmente es que me da la impresión, espero equivocarme, que probablemente va a terminar el proceso de selección y nuevamente no vamos a tener a la Junta conformada en su totalidad. Así es. Y eso sería lo peor que nos puede pasar, porque entonces vamos a seguir con el tema de la Fiscalía de la Nación, donde no podemos hacer cambios, vamos a seguir con jueces supernumerarios que se van cuando ya meten la repatota. Claro, el de Bagua renunció, pues lógico, ¿no? Claro, ¿no? Y además, ojo, ¿no? Yo tengo la teoría de que algunos renuncian porque finalmente ya cubrieron el cupo, o sea, ya dijeron, ya no me importa, es el costo asumido, ¿no? Ya la hice, hice. Ay, qué miedo, Dios mío. En fin, vamos a la pausita, nadie se mueva, seguimos conversando con la doctora Romy Chang. Seguramente Abel tiene un montón de preguntas, y vamos a conversar con ella en un instante. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, nos vamos de paseo a la bella y colorida Antioquía. Este próximo sábado 23 de noviembre pasearemos por la acogedora Antioquía, conocida como la Ciudad Retablo. Haremos un recorrido por sus vistosas calles, sus casas murales y la pintoresca parroquia del Espíritu Santo. Y ascenderemos al mirador para apreciar sus bondades, visitando el pueblo de Nieve para comprar y degustar los deliciosos productos de la zona, acompañados de un guía local para conocer su complejo arqueológico y no te puedes perder el suculento almuerzo con platos típicos de la zona. Ya lo sabes, este sábado 23 de noviembre desde las 7 de la mañana partimos desde el Convento Santo Domingo de Lima y llegamos a Antioquía. Recuerda que los pasajes son numerados. No te quedes en casa, vámonos de paseo. Para mayor información, llámanos al teléfono 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Está conversando con la doctora Romy Chang. Algunas preguntas del público que siempre tienen curiosidad. Sí, Carlos Terán nos dice, ¿un excongresista puede ser acusado de oficio? Es que la Fiscalía normalmente actúa de oficio. ¿Qué significa esto? Que no importa que la víctima, que los agraviados denuncien. Si el fiscal observa que se ha cometido un delito, el fiscal denuncia. Entonces, claro, es obligación del fiscal denunciar, acusar a un congresista si considera que ha cometido un delito. Hay que aclarar que salvo
las querellas. A ver, doctor, Así explíquenos cómo funciona eso. Exactamente, salvo algunos delitos que considera el Estado, ¿no?, que es indispensable la participación de la víctima para que se puedan acreditar. Por ejemplo, los delitos contra el honor. O sea, el fiscal no puede saber si yo me sentí ofendida o no, si me dijeron pues una palabrota. Claro. Entonces ahí es que uno tendrá que plantear directamente su querella. Y ojo, en esos casos se llama querella, no se llama denuncia. Así es. Y ya no participa el fiscal, sino que el directamente perjudicado tiene que ir al juez penal y, ojito, tiene que pagar las tasas. Ya no es gratuito. Y tiene que tener lo que se llama el impulso procesal. O sea, la persona, la parte es la que impulsa el proceso. En cambio, cuando es de oficio, la parte puede desaparecer. Y o puede no querer. Y puede no querer, pero ¿qué lógica tiene? Pero pónganse a pensar. Imagínense una persona que muere, ¿ya?, y no tiene parientes. Igual, el fiscal tiene que seguir el proceso. O lo hemos visto, ¿no? El caso de la hija que mata a la madre y Claro. el padre que no quiere denunciar a la hija, pero Claro. caramba, es un homicidio. Entonces, Pero es un homicidio, el fiscal sigue. No importa cuál sea el resultado para los intereses de los agraviados o de los sobrevivientes, los deudos. O sea, el fiscal sigue porque la víctima, ¿no es cierto?, es la que importa, no el entorno de la víctima. Entonces va a seguir de oficio. ¿Pueden eliminarse, doctora, las pruebas incautadas de Luciana León? ¿Qué pasa con este caso? Buena pregunta. así es. Bueno, como ella ha apelado y ya se ha admitido que, ojo, admitir a trámite la apelación no significa que ya le hicieron caso, que ya Oye, lo declararon nulo. eso es que los titulares son desastrosos acá en el Perú. Y ayer estaba al aire, dice, conceden apelación. Entonces yo dije, ¿concedieron la apelación? O sea, conceder la apelación quiere decir que ya le hicieron caso. Le dieron la razón. No. Conceden el auto de apelación para que apele. ¡Ah! O sea, lo que pasa es que cuando uno apela, el juez lo primero que se fija es si apeló en el plazo que tenía para apelar. Y si está en Así el es. plazo, Concede. simplemente lo concede, pero no significa que le hayan dado la razón. Claro. ¿No? Entonces, eso justamente es lo que ahora está evaluando el Poder Judicial. Ahora, ¿se puede declarar que es una prueba ilícitamente obtenida? Sí, o sea, si se hace la interpretación de que el allanamiento sí iba contra las facultades que podía, o que excedía ya el tema del antejuicio, sí, eventualmente podrían decir que es nulo todo. Por eso ya pide nulidad del desherraje, nulidad de la incautación, que no se pueda visualizar lo que se ha incautado, porque claro, uno trae como consecuencia lo otro, ¿no? Claro. Y que se le devuelvan todas las cosas. Claro. ¿No? Pero vamos a ver qué dice el Poder Judicial, ¿no? Así es. Más preguntas. A ver. Bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no? Los delincuentes llaman robo. A sus robos lo llaman errores, dando a entender que no eran de su intención robar, y parece que algunos jueces consideran así y lo sueltan. Esto es muy usual. Esto es muy usual, pero yo creo que tiene detrás un trasfondo psicológico, ¿no? Normalmente para el ser humano le es muy difícil decir yo me he equivocado, para empezar, ¿no? Y por esa razón tiende a justificar las cosas que hace y a darle pues explicaciones o a minimizarlas, ¿no? Entonces, claro, una cosa es decir me equivoqué porque, por ejemplo, volteé a la derecha cuando vi volteé a la izquierda, y otra cosa es me equivoqué porque me metí a tu casa, salté y me el robé muro, todas las cosas. ¿no es cierto? Me robé todo y salí por la puerta. Eso no es un error, ¿no? Hay una serie de actos, ¿no es cierto?, que indican que tendrías que haberte equivocado varias veces, ¿no? De muro, de puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Con respecto al homicidio y asesinato, ¿debemos decirle a los deudos que su dolor debe ser proporcional a la pena del causante de su desgracia? Yo creo que no hay nada que pueda incluso minimizar el dolor que siente una persona que pierde a otra. Eso es imposible, y no va a haber justicia alguna que pueda evitarlo, yo creo, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, pues, como tiene que haber un orden en el sistema, lo que hace el legislador penal, ¿no?, es establecer requisitos para ver cuándo estamos frente a un homicidio y cuándo estamos frente a un asesinato. Ahora, la pena siempre va a darse, o sea, la sanción tendría que darse, ¿no? La cantidad de sanción, claro, va a depender de la gravedad con la que se actuó. Pero, lógico, no, esto no, yo siempre soy convencida de que ni esto, ni la sanción penal, o sea, ni la pena, ni la reparación va a poder aliviar el dolor que siente una persona de perder a otra. Eso es imposible. Y además, miren, así una persona pierda a una persona que quiere por una larga enfermedad, ¿no es cierto?, o por un atropello, igual va a tener dolor. El dolor no se gradúa, pero sí se tiene que graduar la responsabilidad de una persona en el daño causado, y ese es nuestro sistema penal. Nuestro sistema penal dice, no es lo mismo
matar con intención que matar sin intención. No es lo mismo matar con intención rápidamente o matar con intención alevosamente para causar daño, para hacer placer, lucro, conseguir dinero. Es diferente. Entonces hay una graduación de la pena. Entonces, como hay una graduación de la pena, los hechos importan muchísimo. Por eso es que el juez tiene que averiguar en el proceso antes de emitir un fallo, y la fiscalía tiene que presentar los hechos reales, ¿no es cierto? Eso es, así de claro. Respecto a ese tema del atropello de la señora a los jóvenes de Javier Prado, se compara con el caso, y lo he leído varias veces, no está como pregunta, sino como un malestar, que cuando atropelló a la profesora no hicieron tanta bulla, que la metieron presa rápida, en cambio ahora a la señora sí la tratan de defender. Los casos no son iguales, ¿no es cierto? Qué desesperación entender eso. Claro. Aclararle a la gente esto porque... Cada caso es distinto. A ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que los casos no son iguales, o sea, cada caso viene con sus consideraciones especiales, ¿no? Pero cierto también es que lamentablemente nuestro poder judicial no tiene pues un criterio muy claro para, por ejemplo, aplicar ciertas medidas. Entonces, ¿qué ocurrió en ese primer caso? Yo ahí la verdad que no me quedó muy claro por qué es que el poder judicial inmediatamente le aplicó un tema de prisión preventiva a la profesora. En el acto. En el acto. Le pusieron 6 meses en el acto. Así es, y no había matado a ningún niño, sí que los había lesionado, por Además, supuesto. imagínate, con lesiones culposas se supone que la no prognosis de la pena no va a dar como para que le den una pena efectiva. Pero verdad, le dieron la prisión con preventiva. lesiones culposas no va preso nadie, salvo que haya presión mediática. Y eso lo vemos muchísimo, de verdad. Así es. Yo he visto a varios presos con lesiones culposas que digo, pero si lesiones culposas no tiene prognosis de pena. Ah, no, preventiva. Preventiva, ¿saben para qué? Para sacarle plata. Aunque usted no lo crea, señora. O sea, la lesión culposa se utiliza con prisión preventiva para sacarle plata al que está adentro. Entonces, si me suelta plata, ya le digo al juez que lo suelte. Claro, y eso pues no es la idea del derecho penal, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Como en ese caso le pusieron la prisión preventiva, claro, la lógica de las personas era, oye, ¿y por qué en el otro caso que sí mató a 2 personas no le ponen la misma medida? Claro. Y el problema pues es que todo es un cúmulo de consecuencias o de aplicaciones incorrectas de la norma, ¿no? Entonces en un primer momento, claro, como la primera le pusieron la prisión preventiva, todos esperaban esto para la segunda ocasión, cuando en realidad la primera no debió corresponder la prisión preventiva. Entonces ahí ya todo se empezó a tergiversar. Y ojo, no son los únicos casos, lamentablemente el tema de atropellos, el tema de accidentes de tránsito en el Perú es pero a diario, y no estoy hablando de un caso diario. Mira, hay 27 atropellados al día solo en la ciudad de Lima. Pero claro, como no hay una cámara encima de todos... En esos casos no hay prisión preventiva. Claro, pero si es en San Isidro, Miraflores, los 2 casos, uno es en Miraflores, el de la profesora, y el otro es en San Isidro. Entonces, ahí sí. Porque además hay cámaras de seguridad que graban todo. Entonces, como hay imágenes... y la televisión las pasa y las pasa y las pasa y las pasa y las pasa, entonces genera a una turba enardecida, ¿no es cierto?, que grita en las redes. Pero hay 26 atropellos diarios solo en la promedio, ¿no? En la provincia de Lima. Sí. 27, perdón. No todos, obviamente, con muertos, pero sí con muchos lesionados. Graves y no tan graves. 27 al día. Al día. Mira la cara de este. Ten cuidado que te atropellan. Entonces, claro, porque es más común que lo que pensamos. De mototaxi, de moto, en fin, de todo, ¿no? De todos los vehículos motorizados. Es más común de lo que la gente cree. Porque hay cerros de casos. Y hay gente que, con una buena asesoría jurídica, sabe que lo que tiene que conseguir es la reparación civil, porque no va a conseguir una condena. No, pues no tiene ningún sentido. O sea, es pelear una guerra que no se va a ganar. Y esto de que le van a dar, no te preocupes, 20 años de cárcel, esto es mentira. Es mentira, pues, porque esa no es nuestra ley. ¿Ya? Y además, si le dan 6, que es lo máximo que podrían darle si fuera doloso, en fin, va a salir a los 2 años. Va a salir a los 2 años. Y que no le van a dar 6, porque si es la primera vez, no tiene antecedentes. Es primario, que tiene 18 a 21 años, se reduce la pena, etcétera, etcétera. No le van a dar los 6, entonces no es efectiva. Miren, yo se los digo con todo cariño, ¿eh? Si se tratara del atropello de un familiar mío, les diría exactamente lo mismo. No peleen por cárcel, porque con eso no sacan absolutamente nada. Y es más, lo cierto también es que todas las transacciones importantes se suelen dar
En las primeras 48 horas. En las primeras 48 Claro, horas. Porque o sea, ese es el momento en el que la persona que no lo ha hecho a propósito, que es consciente que que lo tiene que ha hecho que tal vez tenga un seguro, puede ir sobre Así el es. íntegro del SOAT para el sepelio, etcétera, etcétera. Entonces, la gran mayoría coge el seguro y además pone un monto de dinero adicional de su plata porque, ojo, como no es un homicidio a propósito, quien lo hace se siente mal, lógicamente. claro, entonces si a esa persona tú la mandas un año a prisión preventiva, ya no te va a dar un centavo. No, ya no. Ya o no, sea, desde pues. el momento en el que ya le das la prisión preventiva o desde el momento en que la familia dice no quiero transar y vamos a juicio, entonces ya te va a Ya decir, se acabó. ok, Entonces te dice, que el juez bueno, fije la indemnización. yo he tenido que gastar toda la plata que me iba a quedar a usted en un abogado. O sea, todo lo que pensaba darle a usted lo he gastado en el juicio en el abogado. Lo siento muchísimo, ya no puedo darles nada más. No, y como ya se inició el juicio, o sea, como ya pasamos la etapa judicial, Exactamente. el juez que defina Además, cuánto es usted entre la plata y la cárcel quería la cárcel, bueno, pues ya me mandó a la cárcel. ¿Qué lo va a pagar? Entonces piensen un poquito, de verdad. O sea, la maldad que le hacen a gente que podría obtener una mayor satisfacción del desastre que tiene que enfrentar. Sí, de ahí verdad. sí yo lo entiendo Además, como hay abogados es que increíble. recomiendan Además, eso. escuchaba en medio de comunicación, le han ofrecido plata. Obviamente, no es que le han ofrecido plata. El abogado le tiene que ofrecer una transacción a los deudos porque hay que pagar el sepelio, porque nos han querido ofrecer. Primero, no se han hecho presentes, primero, ¿no? Y después nos han ofrecido. Pero te tienen que ofrecer, ¿qué parte no entiendes? No, o sea, está en la obligación de pagar todos los gastos de sepelio porque es la persona que ha generado causado el daño. El daño. Entonces, ¿vas a pagar? No, no quiero que pague. Ya, y después quiero que le sacarle más plata. Ahora sí quiero más plata. Ahora no. Entonces, muy malos abogados, muy mala asesoría jurídica y gente muy necia que rodea a las familias y les dice estupideces. Y resulta que 2 años después te dicen, sí, pues doctora, ¿no? Debí haberle hecho caso. Porque de verdad, claro, es que yo no pensé que iba a ser así. Esa siempre, ¿no? Sí. Que doctora, yo no pensé que iba a ser así. Así va a ser, pues. No, y hay casos peores, ¿ah? Hay casos en los que incluso quien provoca el accidente es el peatón. Pero Claro. hay un tema aquí en el Perú de interpretación que, por ejemplo, hace la policía, ¿no? De que el que choca por atrás pierde, ¿no? Claro. Si chocaste por detrás, pierde. Oye, pero el de adelante estaba retrocediendo. No, pero debiste guardar tu distancia. Pero si retrocedía, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el peatón. Si atropellan al peatón, hay una tendencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía a considerar que el que conduce siempre es responsable porque el reglamento de Claro, tránsito y el dice que peatón tiene que está precaución. debajo de un puente peatonal que tiene un muro en una vía rápida a 100 kilómetros por hora y el muro le prohíbe y ha saltado el muro para invadir la vía rápida debajo de un puente peatonal y la culpa es la que tiene el que maneja. Y en esos casos, incluso el que maneja, que se siente mal, porque caramba, es una persona, ¿no? Claro. Dice, oye, yo quiero indemnizar, terminemos con esto, yo te pago una indemnización. Y ahí, increíblemente, hay muchos abogados que le recomiendan al peatón, no aceptes, vamos a juicio que los van a condenar. Y claro, entonces ya cuando la persona se le pasa el tema de la sensación susto, de culpa, claro. el susto, claro, dice, después ya de 6 meses, bueno, pero vamos a un juicio porque en realidad yo soy inocente. Claro. Y ahí no consiguen nada y salvo un desgaste para las dos partes, No, un no, juicio perdón, largo, perdón. Hay alguien que sí consigue, ¿no? El abogado. El que- abogado, Sí, el abogado que te correcto. convenció de que vayas a un juicio donde no vas a sacar nada porque ese sí te cobra mensual. Ah, claro, ese te cobra sus honorarios todos los meses. Entonces, de verdad, o sea, por favor, acá el problema, como tú dices, no solamente son los jueces y los fiscales. Ayer estaba presentando el libro de Lucho Pázara. El problema son los abogados. Es que yo creo que eso es el principal problema. ¿Y sabes qué pasa? Que no hay sanciones. Pues el No, no hay abogado hace estas sanciones. cosas y ni una sola queja, No hay ni un colegio de solo- ni una sola abogados, no sanción hay con los abogados. nadie te sanciona por eso. ¿Y sabes qué pasa? Que como cada colegio de abogados viene por ciudades, o sea, viene por Claro, Lima claro. Norte, Ica. Entonces, Callao. claro, ¿qué pasa si en el peor de los casos me sacan del colegio de abogados de Lima? Ah, ya, me voy al de Ica. Me voy a Ah, ya, me Callao. voy al de Lima Norte, voy al del Callao, claro. Claro. Porque no hay un único colegio de abogados, ¿no? Claro. Y eso también genera un problema. Es realmente complicado este tema de los abogados, por eso nos odian, con toda razón, la gente nos odia, pues hablan raro, no se entiende nada, uno, o sea, la típica, ¿no? Uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa, te están engañando, pues, ¿qué parte no entiende? Pues, son doctores truquini, ¿ya? De esos hemos tenido en el Tribunal Constitucional un montón, no se puede, yo debería hacer un show, ¿no? Disfrazada de abogado No se truquini, puede. no se puede. No se puede. Disolver el Congreso, no se puede. Cuestión de confianza, no se puede. De legislatura extraordinaria, no se puede. No se puede. Todo no se puede. Todo se podía. Perfectamente se podía. ¿Ya se puede denunciar por difamación a los excongresistas y habrá sanción? Por supuesto. Augusto Álvarez ha dicho que ahorita está ocupado en otras cosas, ¿no? Pero que dice que cuando se desocupe se encargará.
Y qué bestia, cómo lo han difamado a gusto, ¿ah? Y no es el único, es un ejemplo de los muchos que nos han difamado. A mí también, lo que pasa es que yo los bloqueo, no les hago caso. ¿Ya? Pero de verdad. Doctora, ¿cuál es su opinión? En su opinión, ¿cuál es la manera para controlar el desborde general de la corrupción? Mira, yo la verdad y sobre la corrupción, yo creo que estamos un engaña muchachos, porque siempre nos andan diciendo, no, que estamos trabajando, mira, en prescripción de la corrupción, ya no, imprescriptibilidad, un montón de cosas. Pero lo cierto es que en la práctica no se hace nada, y yo creo que tiene una explicación, que es que el problema no es tan sencillo como crear normas, es un tema de educar a la ciudadanía, porque muchas prácticas que los ciudadanos hacemos normalmente, que las personas hacen día a día, en el ámbito privado son normales, pero en el ámbito público son delito. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que aquí de repente voy a herir algunas susceptibilidades, pero me voy a igual lanzar en hacerlo. El Día del Maestro. El Día del Maestro, los padres, es costumbre que llevan el regalito para la profesora, el regalito para la de conducta, el regalito para la directora. Nos encanta el compadrazgo. Nos encanta eso, y ojo, darle un regalito a una persona que es un funcionario público, por ejemplo, profesor de colegio público, para que haga algo que no debe hacer, como tomarle otro examen al niño, ponerle una nota que no le corresponde, eso es un acto de corrupción. Sin embargo, ese acto de corrupción, cuando uno se lo da a un funcionario público, profesor de colegio público, que es funcionario público, ahí sí comete corrupción. Pero en el colegio particular, lo mismo, ya no, porque ese no es funcionario público. Entonces, ¿qué mensaje es este que está dando el Estado? Que el ciudadano en función a si tiene recursos o no tiene recursos, así como matricula a su hijo en un colegio público y en uno privado, ¿responde o no responde por corrupción? Bueno, lo que se hace aquí es simplemente que ninguno responde. Eso ya está generalizado. Y ninguno responde. Y ninguno responde. Entonces, si nosotros no empezamos a concientizar eso y a crear normas que realmente vayan a un tema de construcción de ciudadanía, de educación de la población, no podemos pensar pues en que simplemente porque lo regulamos en el Código Penal ya no va a haber actos de corrupción. Y eso, además, que la regulación del Código Penal tiene sus memorias, ¿no? Y el famoso problema del lavado de activos. Cuando la fiscalía no sabe de qué acusarte, te acusa de lavado de activos porque la pena es 25 años o 20 años, la 15 y 20. Entonces, claro, la prescripción no corre y tiene tiempo para acusarte. Pero el problema es que, y yo lo he discutido desde el inicio de esta historia de financiamiento político, el financiamiento político no es per se lavado de activos. No, son dos cosas totalmente distintas. Pero explícale eso a la población. Son cosas diferentes. Yo me vuelvo loca, ya no sé, me quedo calva tratando de explicar. Hace 4 años que discuto esto y los mismos fiscales acá me lo han reconocido, que es, sí, va a estar cuesta arriba poderlo probar. Yo no sé cómo lo van a hacer. Todo el mundo dice lo mismo. Y la verdad eso es preocupante, porque entonces, ¿qué pasaría con las prisiones preventivas, no? O sea, te han mandado 36 meses a la cárcel por lavado de activos y resulta que no hay lavado de activos. Claro, no lo pueden acreditar. O sea, eso va a ser terrible. Y además genera una expectativa sobre la población que es, miren, en el caso de Humala, yo me di cuenta desde el primer día, pero claro, me di cuenta sola. Entonces, 100 insultos. Ayer lo contaba como anécdota, ¿no? Y siempre lo cuento acá. Los periodistas que me insultaban por decir, miren, esas agendas no prueban nada. Prueban solamente, tan es así que ahora se excluyeron. Prueban que la señora ha mentido, eso sí. Pero que la agenda tiene una lista de plata. Una nada más. Ya pues, ¿cuál es el problema? Recibir fondos de campaña es ilícito, pero no es delito. Claro, ahí lo que tienen que probar es que los fondos que se dieron por Odebrecht o por quien sea eran por obras públicas como actos de corrupción. Exactamente. Y que ese dinero es el que se lavó. No, claro. Y que hubo una transformación de un dinero que sabían o podían presumir que venía de fuente ilícita. Así es. En una empresa regular. Trancaza. Eso no te lo prueba nadie. Pero claro, como era Humala y como era su mujer, que todo el mundo la detestaba, bacán. Hasta y ahí hubo la prisión preventiva. Claro, hasta que se fueron por Keiko. Y los mismos periodistas que no entendían, ahora sí entienden, ¿no? ¿No saben lo bien que entienden? No es lavado de activo, claro, no es lo mismo, ¿no? Y o sea, no importa quién sea el imputado, lo que importa es que ustedes entiendan el tipo penal. Y otra cosa que es genial, es que hay que explicarlo, la ley penal no se aplica por analogía. Y la gente dice, pero se parece, pues. Seguramente habrá, ¿cómo decía Vitocho? El delito de precoima, Milagros Leiva, el delito de precoima. Se inventaron un delito, pues. Claro, y sí. ¿Qué pasa? No, por eso cuando dice precoima. Y o sea, ¿dónde está ese delito en el Código Penal? Se inventaron un delito. No, en el caso de Keiko es más complicado porque ella, claro, no fue nunca presidenta. Nunca fue funcionaria pública. Sí. No, ¿cómo va a haber lavado? Y esto que piden de que quieren adecuar el tema del tipo penal al financiamiento ilegal,
Pero es que son dos cosas distintas, no cabe adecuación porque son dos cosas diferentes. Es así que han tenido que, gracias a Dios, y me parece muy bien, crear un tipo penal, financiamiento ilegal, que está muy bien. Pero es un tipo autónomo, no tiene nada que ver con el lavado. ¿Tú puedes lavar dentro de un partido político? Sí. Viene un narco, te da plata, la pone en el partido, la transforma, tú sabes que es del narco. Por supuesto. Pero eso no se ha probado en estos casos. No, y el tema de la organización criminal, ¿ah? Esa es otra. Eso ya... Todo es organización criminal. Sí. Y es organización criminal porque quieren los 36 meses de prisión preventiva para poder investigar. Exactamente, porque la organización criminal tiene 25 años por el mero hecho de pertenecer. Entonces, organización criminal. No puede ser pues que Kuczynski tenga una organización criminal con su secretaria y su chofer. Y ahí sí, yo creo que... Y la empleada de la casa, más o menos. La secretaria y el chofer y él eran una organización criminal. Ya, pues no te pases. Ya, o sea, como no tenían a quién meter, ya, a ver, el chofer, organización criminal. ¿Ya? Entonces el pobre chofer decía, pero yo le digo, señor. Y es grave, ¿no? Porque estás hablando de personas que, caramba, o sea, viven de su trabajo, han vivido su trabajo toda la vida y de un momento a otro, prisión preventiva. Claro, prisión preventiva, organización criminal. Pero yo, señor, lo único que hago es manejo y voy a comprar la comida. Y pago las cuentas que me dice que tengo que pagar. Que nada más voy al banco, pago las cuentas. Organización criminal. Entonces, en eso sí la fiscalía tiene una responsabilidad, ¿no? Pero el Poder Judicial también, porque el Poder Judicial le acepta sus cosas. Exactamente, el juez le acepta todo y el juez no le puede aceptar al fiscal todo. Está diciendo que sí, Keiko fue congresista. Hasta el 2011, ¿ya? Claro. Pero en esa campaña, ella sí recibió plata de Odebrecht, que yo sí creo que la recibió, no la recibe como congresista para hacer cosas en el Congreso. La recibe como candidata presidencial para ganar la presidencia y pierde. Y pierde. No es una obra que se visualice, como en otros casos, que por lo menos está la obra. Aquí no hay plata por una obra en concreto y además que voy a utilizar en la campaña. O sea, ni siquiera hay conexión. Claro, no es el caso de Alejandro Toledo. ¿Se dan cuenta? Claro, es un caso completamente... Claro. Ahí sí hay lavado, Maiman, no sé qué, transformación, el Coteva, todo. No es el caso de Susana Villarán, donde se le paga y eso no es lavado tampoco, es cohecho. O sea, que está siendo denunciada por cohecho, por ciertamente, pero también lavado. Porque el cohecho tiene una pena más baja, ¿no? Entonces, ya, pues para que alcance. Bueno, en el caso de Keiko también podríamos haber dicho que mínimo había un delito contra la fe pública. Esa es otra cosa. Claro, porque ella miente y dice, oye, sí, me lo dieron A, B y C. Cuando pero delito contra la fe pública tiene 4, claro, pues. Y ya prescribió. Es igual con Kuczynski, tráfico de influencias y con negociación incompatible, de todas maneras. Pero en 2006. Ya prescribió, pues. Ahora, el otro día me explicaban que había colusión, ¿ya? Por un tema de Olmos, podría ser, ¿ya? Y esa colusión sí tiene una pena mucho más grande. Pero es como si la fiscalía buscara el delito como la pena más alta para ver si te meto preso. No, y siempre por organización criminal, porque en el fondo lo que quiere son los plazos de la prisión preventiva. Exactamente. Que además, ojo, somos uno de los pocos países que tenemos 36 meses prorrogables todavía por 18 más. O sea, estás hablando de casi 5 años una persona en prisión preventiva cuando de repente la absuelven. Ni Jean Valjean en Los Miserables, les digo, ¿eh? O sea, Sí, es que de verdad, en el mundo civilizado, eso es lo que pasaba cuando entrevistaban al abogado español de Inostroza, que decía, bueno, ustedes tienen esta salvajada en sus países, ¿no? Pero nosotros en España a nadie se le ocurre que alguien va a ir 36 meses a prisión sin una sentencia. O sea, no cabe en su cabeza. Y que te aseguro que en su momento van a pedirse prorrogar por 18 meses más. Claro. No, claro. Hay varios que ya están a puertas de cumplir 36. Todos los del MTC. Claro. Todos los del MTC están cumpliendo 36 en enero. Entonces, no, 18 más. Además, la otra pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no acusan? O sea, si están tan seguros de que es lavado, acusen pues. Porque ya queremos ver los juicios. Y no acusan. No acusan. Y no acusan. ¿Qué con Fujimori debe tener acusación? Ya debería, claro. Con todo lo que ya se ha recabado, debería. Ya debería tener Susana Villarán, debería tener acusación también. Y varios más, hasta Castellano. Claro, lo que pasa es que si hay acusación, ahí viene el control de la acusación. Y el control de la acusación es los abogados, el fiscal y el juez que ahora revisa. Claro. Y te dice, a ver, fundamentame la imputación. ¿Cómo construyes el tema del lavado? ¿Cómo construyes los actos de corrupción o el delito previo? Bueno, además hay que decir una cosa. El juez Richard Concepción Carguancho está haciendo el control de acusación en el caso de Ollantumala y hace
4 meses que están en el control de acusación y no salen del control de acusación. No, hay casos yo conozco casos que tienen 2 años en control de acusación, ¿ah? ¿Qué? Sí, porque la devuelve 10 veces, devuelve la acusación porque está mal hecha. Eso yo creo que está mal, por ejemplo, porque Claro, a ver, no, si ya, el fiscal no vamos pudo a juicio, pues vamos a claro, juicio. es que ya no puedes ir a juicio, porque si la acusación no pasa el control, ni siquiera vas a juicio. Bueno, Se entonces cae es que el se caso. archive, pues. Así es, correspondería el archivo. Entonces, ¿qué hacen para que no se archive? Lo devuelven para que el fiscal corrija. Pero caramba, pues una cosa es subsanar una vez y otra cosa es que te lo manden 10 veces, porque eso ya es que le doy chance toda la vida para que... No, es como además tomarle el examen Claro, varias veces hasta que claro, apruebe, ¿no? Claro, el juez le está haciendo la chamba al fiscal. ¡Qué vergüenza! Hay muchas preguntas, pero el tiempo nos gana, Rosa María, y solamente piden tu opinión. Hoy día el presidente va a presentar su plan de trabajo. Ay, a ver, eso lo he escuchado en la mañana y quiero decirles, por favor, a mis coleguitas periodistas, escuché uno que decía, por fin va a presentar un plan después de un año y no sé, después de 20 meses. No, papito lindo del Perú. A ver, ¿qué ha pasado? Te voy a explicar. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero hace un mes nombraron un nuevo primer ministro, que se llama Ceballos, Vicente Ceballos. Ya, entonces, ¿qué pasa en los primeros 30 días según la Constitución cuando tú nombras un primer ministro? Va al Congreso y presenta su plan de gobierno. ¿Se puede hacer eso ahora? No se puede. ¿Por qué? Porque no hay Congreso. Entonces, para subsanar una obligación que en realidad no existe, pero que hay una, digamos, presentación simbólica en Palacio de Gobierno, el señor Vicente Ceballos, con el presidente al lado, nos va a presentar lo que sería su plan de trabajo si es que tuviera que presentarlo ante un Congreso. Porque cuando se instale en febrero el Congreso que viene, tendrá que ir el primer ministro, o el que sea en esa época, a presentarse mientras no se modifique la disposición constitucional que lo obliga a ir. Ay, ay, ay. Recién va a presentar un plan. Ay, Dios mío. Es el tercer primer ministro. Tercero. Y ha ido 2 veces al Congreso a presentar Villanueva y Salvador del Solar. Ahora le toca a Ceballos. No tiene Congreso, lo va a presentar ante el país porque hoy día se cumplen 30 días. Eso es todo. Que gente, pero realmente cuando la gente se pone necia... Y de verdad, cómprense una constitución, pues. No tienes plata, bájate la aplicación. Es gratis. Y la lees. Y es fácil de leer, ¿ah? Facilísima. La gente está hecha para que la lea cualquiera. Se le da una cólera a los abogados, pero está hecha para que la lea cualquiera, todos. Un niño de primaria se le puede enseñar la Constitución. Es más, se le debería. Tiene que enseñarse la Constitución. Todos los días, un artículo. Toda persona tiene derecho a su dignidad. Se lo enseñas a un niño de 5 años, nadie abusa de él el resto de su vida. Muy bien. Gracias a la doctora Romy Chang por estar con nosotros. Y nos vamos. Nos vamos, Rosa Nos María. vamos. El viernes es feriado, ¿eh? Mañana. Sí trabajamos. Mañana sí trabajamos. Mañana arrancan las detenciones. Qué malas son. Ya, calma, pueblo. En realidad, no son muchos, pero son. Mañana regresamos con más, pero no se olviden que nosotros vivimos de la caridad pública, ¿no? No nos mandan tamalitos, no hay tupper, no hay lonchera, no hay más que la caridad de nuestros oyentes. Esta es una radio pastoral. Y tenemos nuestra rifa en diciembre, 5 soles la rifa, no sean malitos, 5 soles, ¿no es cierto? Cualquiera puede. Y PayPal, entra en la página web de Radio Santa Rosa y hay un cuadradito que dice PayPal, pone su tarjeta de crédito, nos pone la platita, no queremos tampoco muchísimo, pero su caridad, ¿no es cierto? Muy bien, nos vemos mañana. Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.